más equitativo posible, ¿de acuerdo? Y hay algunas que simplemente no han sido aceptadas por los ponentes, lo cual está con tertulios, lo cual es absolutamente válido también. Sienten que no tienen una respuesta para eso y entonces no han aceptado la pregunta. ¿De acuerdo? Entonces estamos tratando de mantener el orden lo más posible y hacer que todo el mundo se sienta cómodo. Y ese es el punto a partir de este momento. Entonces, vamos a comenzar por mi derecha. Voy a leer la primera pregunta. Ahora nos están bañando en aguas heladas para que le bajemos la intensidad del asunto. Muy bien. Además, una cosa que quiero mencionar es me parece sensacional, la Universidad Católica que siempre habla de la internacionalización, que siempre habla de buscar su sitio en América Latina. Personalmente me encanta la noción de que hay aquí gente de los dos extremos de nuestro continente, ¿no? de la patria grande, y siempre el placer de hablar, quejarnos y hasta maltratarnos verbalmente en el mismo idioma, ¿no? Enriquece nuestra posibilidad de ser latinoamericanos. Entonces eso me parece muy simpático. Quería mencionar eso para no bajar la temperatura de todo. Muy bien. Se afirma que hay para ustedes. Se afirma que hay formas naturales de cómo comportarse, exactamente como la naturaleza prescribe comportamientos. Cómo ustedes acceden a lo que quiere la naturaleza. ¿No es anticientífico pensar que la naturaleza posee una mente? La naturaleza no posee una mente, posee un orden. Si yo me autopercibo como un pajarito y me tiro del cuarto piso de la universidad, me voy a estrellar contra el piso, pero no por designio de un patriarcado o de una intolerancia inquisitorial, sino por designio de la naturaleza. Hay un orden natural, esto está claro, sino a que alguno de los que descrean del orden natural se tire del cuarto piso autopercibiéndose como un cóndor a ver cómo le va. Es muy sencillo, digamos, decía Aristóteles que al que pregunta lo obvio no hay que explicarle sino castigarle, pero de todas maneras nosotros liberales que somos explicamos hasta lo obvio. Lo que quería comentar es lo siguiente: el orden es la recta disposición de las cosas según su fin, y lo natural es aquello que nos es dado. O sea que el orden natural es la recta disposición de las cosas según su fin, es la recta disposición de las cosas según su fin conforme a aquello que nos ha sido dado. ¿Y por qué nosotros comemos por la boca y no por la oreja? Hagan el esfuerzo y el trabajo de comer por la oreja. Además de no alimentarse, van a tener un dolor de oído. ¿Por qué razón? ¿Qué capricho tiene el oído? ¿Cuál es el impedimento? Es sencillamente una constitución natural de cada uno de nuestros órganos, de nuestro cuerpo, de nuestra biología, de nuestra psicología, de nuestra morfología, de nuestra anatomía, que nos dispone a que nuestro diseño tenga una finalidad. Por supuesto que podemos apartarnos de esa finalidad. Por supuesto que podemos elegir otras alternativas. Hay gente, y esto se llama coprofagia, que elige en lugar de comer alimentos, comer materia fecal. Y esto existe. Y esto es dañino. Lo puede hacer. Tiene la libertad de hacerlo. Le respetamos plenamente la libertad de hacerlo. Lamentablemente las consecuencias de violentar el orden natural las va a pagar esa persona con su salud. Pero existe un orden natural y es a eso a lo que nos referimos, ¿no es cierto? A aquello que nos ha sido dado y a la recta disposición de las cosas según su fin. Gracias. Siguiente pregunta para la contraparte, como lo puso la persona que lo envió. ¿Es acaso el último argumento del que cada uno se define como se sienta, incluso en contra de su naturaleza física, biológica y natural, subjetividad completa? Steven Pinker es un famoso biologista, genetista, inclusive lo han citado en el libro, y tiene muchos libros, ha considerado mucho de este tema, ¿no? Y dice que en verdad cualquier ser vivo tiene tanto características innatas por su naturaleza, es el orden natural que está hablando Nicolás, y el problema es reducirlo todo al orden natural. Lo otro que dice Pinker es que también los seres vivos obedecen también a lo que los rodea, a su circunstancia, y que eso es lo que se considera como cultura. Por lo tanto, a nosotros en realidad lo importante realmente sigue siendo que la persona sea libre de decidir qué quiere, y esa decisión también tiene un componente biológico. Es una pregunta que sería interesante y que de hecho es el debate que siempre se da entre los genetistas, entre los biólogos, que tratan de responder si existe o no existe el libre albedrío. Pero al final del día, en el caso que nos atañe el día de hoy, es mucho más fácil y la respuesta es dejar que cada quien haga lo que quiera y
se desarrolle como quiere ser. Es todo. Nadie quiere destruir nada. De hecho, y con esto aprovecho, nosotros sí hemos conocido personas parte de la comunidad y en verdad son personas que la sufren porque sufren discriminación, sufren burlas, y en realidad lo que se tiene que evitar es este tipo de cosas, porque en realidad allí es donde ocurre la discriminación. Y no se trata de decidir si es uno homofobia o no homofobia, lo cierto es que lo que hay es un gran mensaje de intolerancia cuando se impide que las personas puedan manifestarse como quieren manifestarse. Es decir, si dos personas del mismo sexo quieren estar juntas, ¿cuál es el problema? Muchas gracias, Pablo. ¿Hasta qué punto una opinión puede ser considerada como un discurso de odio? No es un... quizá, y por otro lado, no es un trato de privilegio a la mujer, lo que se habla como crimen de odio, no es una forma de tratarlas como menor de edad. Bueno, John Stuart Mill tenía una frase que encarna un poco lo que yo pienso al respecto. La posibilidad de expresarse tiene que ser infinita. Lo que no tiene que ser infinita son los actos, que no es exactamente lo mismo. El gran problema con los discursos de odio es quién define cuál es un discurso de odio. Por ejemplo, yo cité el caso de Hazte Oír, un bus que lo sacan de circulación porque dicen que tiene un discurso de odio. ¿Definido por quién? Tenemos el caso de Alan Elliot en Canadá, que fue preso 6 meses por discutir por Twitter con feministas. ¿Por qué? Porque dijeron que tenía un discurso de odio. Entonces, ¿hasta qué punto esto del discurso de odio no es una excusa para coartar la libertad de expresión? No es una pieza más de ese engranaje que puso sobre la mesa Hayek en su camino de servidumbre. Poner al Estado a controlar la manera en que hablamos me parece una cosa muy peligrosa desde este punto de vista. Tenemos estados que no solamente se meten con la prohibición de ciertas palabras, sino que quieren crear neolenguas. Algo tan espontáneo, y los chicos seguramente lo saben, ya lo habló Hayek y toda la escuela austríaca, y Dante igual, no hay nada más espontáneo que la lengua. Entonces que hoy venga, por ejemplo, el Estado sueco a imponer el vocablo gen, que no tendría género frente a hon y han, a mí me parece una intromisión que con la libertad no tiene nada que ver. Yo coincido con Pablo, dos personas del mismo sexo que se quieren, tienen que estar juntas y son libres para hacerlo. Coincido completamente. Una persona que se quiere autopercibir como mujer, siendo sexualmente un hombre, tiene toda la libertad de hacerlo. Lo que no tiene la libertad es de hacernos partícipes al resto de sus propias fantasías. Y eso es lo que se está haciendo aquí. Muchas gracias, Agustín. ¿Cuál es el concepto de libertad para izquierda? ¿Cuál es el concepto de libertad y de igualdad que manejan? El Estado y la sociedad peruana promueven odio, asesinatos hacia la comunidad LGTB como para hablar de comunidades marginadas. ¿Me la podría repetir porque no la entendí muy bien, por favor? ¿Cuál es el concepto de libertad y de igualdad que manejan? El Estado y la sociedad peruana promueven odio, asesinatos hacia la comunidad LGTB como para hablar de comunidades marginadas. Bueno, el concepto de libertad e igualdad que manejamos Pablo y yo en realidad es bastante simple, ¿no? La libertad implica hacer lo que tú quieras con tal de que no dañes a otro, ¿no? Y hacer lo que tú quieras también con responsabilidad de tus actos, ¿no? O sea, tú vas a hacer lo que quieras, pero vas a tener alguna responsabilidad que ya puede ser una sanción moral, como puede ser una sanción social, como puede ser una sanción legal. Y bueno, libertad de hacer, como digo, lo que te dé la gana sin que eso afecte a nadie más. Y nuestro concepto de igualdad es un concepto de igualdad ante la ley, por supuesto. Ahora bien, ¿qué pasa? Ocurre mucho, y eso creo que es innegable y no creo que nadie en este auditorio pueda decir lo contrario, es que en la vida real ocurre mucho que la igualdad legal no se cumple en la realidad, ¿no? Creo que preguntaban si el Estado promovía o políticas de odio contra la comunidad LGTBI, creo que iba por ahí la pregunta. No creo que el Estado promueva asesinatos, etcétera, hacia la comunidad LGTBI para nada, en realidad me parece una pregunta bien rara.
Sí, es que son comunidades marginadas, por supuesto que creo que son comunidades marginadas, ¿no? No solamente porque la contraparte decía que, bueno, los homosexuales pues se morían a los 25 años o no sé qué tanto, pero ¿por qué se mueren? Porque están expuestos a una sociedad homofóbica, porque son asesinados muchas veces por el hecho de ser homosexuales. No es que se mueran necesariamente por SIDA todo el tiempo, como en la contraparte hace énfasis una y otra vez en el libro. Por supuesto que creo que es una población marginada porque no tienen los mismos derechos que tenemos las demás personas, ¿no? Entonces creo que esa es no sé si es que se entendió bien la pregunta, ¿no? Pero eso es lo que creo. No se promueven asesinatos desde el Estado de la sociedad peruana. Sí existen personas que promueven, de hecho un cura hace poco ha mandado a matar lesbianas, ¿no? Pero no creo que exista del Estado de ninguna manera una persecución a la comunidad LGTBI ni nada por el estilo, ¿no? Vamos a pedirle al decano que compre otro micrófono. Antes que se vaya. Si la homofobia se calificaría entonces, por ejemplo, es un poco difícil, no se entiende muy bien la letra, disculpen. ¿La calificaría entonces, por ejemplo, los crímenes de odio a la comunidad LGTB? Bueno, ahí va esa pregunta de crímenes de odio y discursos de odio, según... Bueno, digamos, el fetiche propagandístico de los intolerantes cuando hacen alusión al discurso de odio es exactamente el mismo que hacía el castrismo cuando reformó el habla oficial en Cuba cuando hablaba de los discursos contrarrevolucionarios. Entonces empiezan a modificar el lenguaje y es el Estado interviniendo en el habla. Lo que pasa que antes el Estado, la intervención del Estado en el habla la imponían los comunistas, ahora lo ponen aquellos que se dicen liberales y son funcionales a los comunistas. Respecto de los crímenes de odio, quiero comentarle a la señorita unos datos que son de su propio país, no son de mi país. Entre el año 2013 y el año 2016, una organización de izquierda, por supuesto, como PromSex, denunció que hubo 38 homosexuales asesinados y dice, crímenes de odio, homofobia, todo el fetiche lingüístico propagandístico propio de la extrema izquierda y aceptado críticamente por el centrismo liberal bien pensante. ¿Qué dice PromSex? 38 homosexuales fueron asesinados, crímenes de odio, homofobia, etc. Luego advertimos que de esos 38, 20 fueron asesinados por su pareja. O sea, por un homosexual que por riña, celo, qué sé yo, mató a su pareja. O sea que ahí no existe homofobia de ninguna característica ni ninguna motivación de matar a alguien por el mero hecho de tener una sexualidad distinta. Que por otra parte, que el asesino tiene la misma sexualidad de la víctima. O sea, pareciera ser una homofobia intestina en el mismo seno de la comunidad. Los 18 crímenes restantes denunciados por PromSex son robos azarosos, como puede parecer cualquiera en un hecho callejero donde es muerto. No hay una sola evidencia de los 38 casos, de los cuales 20 fue asesinado confirmadamente, o sea, más de la mitad, por un victimario homosexual. En los otros 18 hubo hechos fortuitos. En el año 2015, en Perú, datos oficiales del Estado, murieron 2.550 personas. Si PromSex, que se encarga de ver la sexualidad de la víctima, registró 38 en 4 años y hubo 2.500 peruanos asesinados en el año 2015, estamos en condiciones de afirmar, conforme la lógica de nuestros contertulios, en que en Perú se vive la heterofobia. Porque la inmensa mayoría de los 2.500 asesinados eran heterosexuales. Esto de arrogarse la potestad de saber la motivación del asesino es otra intromisión del Estado en el fuero íntimo de un victimario cualquiera sea. Que además riñe con todas las estadísticas oficiales del Estado peruano y las que emitió la organización LGBT PromSex. Para mi izquierda. Considerando que la OMS ha declarado la transexualidad como una enfermedad mental y que los transexuales tienen una de las tasas de suicidio más altas del mundo, ¿cómo podría este sector servir de tutores familiares? Bueno, quisiéramos responder esa pregunta haciendo la precisión que la OMS ya ha anunciado que va a eliminar el capítulo
exactamente de sexo, de enfermedades de sexo, enfermedades de género, lo van a eliminar de su manual. Entonces, en realidad, más bien aplaudimos a la OMS por hacerse eco y finalmente reconocer una igualdad entre todas las personas independientemente de su orientación sexual. Más bien que bueno que la OMS no tenga este tipo de taras mentales. Y por otro lado, vale la pena destacar que la OMS eliminó la homosexualidad hace 26 años. Insisto, lo que está sucediendo con la comunidad LGTB es lo mismo que ha sucedido con todas las minorías que siguen reclamando igualdad ante la ley. Y sorry si soy tan insistente y tan repetitivo, pero es que es una lucha que lo que busca es igualdad ante la ley. Cuando he tenido la oportunidad de ir a las marchas, cuando he tenido la oportunidad de escucharlos directamente a los líderes de la comunidad, lo que exigen es igualdad ante la ley, que los traten como iguales. Y esta definición que yo leí en el libro de igualdad ante la ley, igualdad mediante la ley, esa definición no es una definición solamente creada por ellos, porque en realidad lo han dicho un montón de veces ya. En realidad la igualdad ante la ley lo que busca es que cualquier persona pueda desarrollarse libremente, y habrá una discriminación cuando una persona, por lo que sea, va a estar impedida de acceder a lo mismo que accede a otra persona. Finalmente, con esto quisiera recordar que en realidad lo que sucede es, y vuelvo a leer lo mismo, según los que están a la derecha, la ideología es el pensamiento único organizado con agenda. Yo no creo que haya un pensamiento único organizado con agenda de los transexuales, de las lesbianas, de los homosexuales. A mí lo que creo es que la otra parte, si tiene una ideología y un discurso de odio, cuya agenda es destruir a todas aquellas personas que tienen una orientación sexual hacia su mismo sexo. La ideología está allá. Gracias. Para mi derecha. ¿Cuál es la diferencia entre la igualdad ante la ley y la igualdad mediante la ley? La única condición para ser iguales es ser humanos. ¿Para ustedes los homosexuales no son seres humanos? La igualdad ante la ley es sencillamente que todos tengamos los mismos derechos ante la ley. Es una cosa bastante sencilla. La igualdad mediante la ley es otra cosa. Por ejemplo, si yo, que soy un varón, tengo los mismos derechos de un varón. Ahora, por ejemplo, en Argentina, si yo me autopercibo como mujer, a pesar de no ser mujer, se produce la igualdad mediante la ley. O sea, la ley fabrica que yo soy mujer, aunque no lo sea, y yo me puedo jubilar 5 años antes que un varón. Esos artificios, este ejemplo doméstico, pone en manifiesto lo que es la igualdad mediante la ley. Vamos a poner un ejemplo liberal para contemporizar con los amigos. Si el señor gana 10 y yo gano 5, y los dos estamos amparados en un mismo régimen legal, con los mismos derechos de ganar y vender los dos cada uno botellas de agua mineral, él gana 10 y yo gano 5, la igualdad mediante la ley es, mediante la ley, que es una igualdad socialista, con la cual no comparto, y no es técnicamente una igualdad, es que yo le saque 2,5 a él por medio del Estado y me sea dado a mí, y los dos ganamos 7,5. O sea, la igualdad ante la ley es, todos tenemos un marco jurídico para desarrollar nuestras potencialidades. Después, cuánto llega uno, cuánto llega el otro, es otra historia. Y finalmente quiero decir lo siguiente. La discriminación, o sea, tampoco se puede incurrir en el fetiche demagógico de que todos tenemos los mismos derechos, porque no es exactamente así, y voy a poner un ejemplo extremo. Todos tenemos los mismos derechos ante la ley, tenemos igualdad ante la ley cuando tenemos las mismas condiciones. Por ejemplo, ¿tiene un ciego derecho a reclamarle al Estado un carnet de conducir? No. Desafortunadamente el Estado le puede negar el carnet de conducir, porque no es un igual, y esto no es peyorativo. Tiene que tener el trato dignísimo en todos los órdenes. No puede manejar. No puede manejar, y sería un acto de igualitarismo demagógico darle un automóvil a un ciego. No puede conducir. Entonces, quiero señalar esto, que nadie está en contra, y además en ningún momento nadie está en contra de que cada uno elija la vida afectiva sexual que le plazca. En el libro está dicho repetidas veces, y vuelvo al libro a pesar de que el debate no es por el libro, pero se han fanatizado con el libro. Nosotros en todo momento sostenemos y subrayamos el derecho a que cada uno tenga la plena libertad para llevar adelante su vida afectivo sexual que le plazca en el marco de la intimidad. Eso no quiere decir que peticione derechos que la naturaleza le niega. Por ejemplo, un ciego
La naturaleza le niega reclamarle al Estado el carnet de conducir. Y eso no le quita dignidad, es sentido común. Gracias. Para mi izquierda. ¿Por qué excluyen la legalización de la pedofilia como una de las medidas que podría desembocar la libertad de elección? ¿No es la libertad lo que se propone? A ver, sí, el señorito, como dicen que en no sé qué país están diciendo que no existe la palabra, me voy a referir al señorito Nicolás. Él habla mucho de la pedofilia como algo en lo que puede desembocar la deconstrucción de la cultura sexual, ¿no? Él dice, si todo lo sexual, si la premisa de la ideología de género es que todo lo sexual es una construcción cultural, por lo tanto el tabú de la pedofilia también lo es, y por lo tanto podríamos deconstruirlo y terminar en pedofilia. Bueno, que era un salto lógico gigante, ¿no? Por dos puntos, básicamente. Primero que nada, hay un término en el derecho básico, en realidad, que es la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio de derechos, ¿no? La capacidad de goce es el hecho de que todo sujeto de derecho puede gozar de derechos, y la capacidad de ejercicios es que solamente quienes tienen ciertas capacidades pueden ejercitarlos. Por ejemplo, un niño no tiene capacidad de ejercicio porque no puede pedir una hipoteca en el banco. No tiene capacidad de ejercicio porque no puede abrir una cuenta bancaria, no puede hacer una contraventa a una casa, no puede votar. Por la misma razón, un niño no tiene capacidad de ejercicio para mantener relaciones sexuales. Criterio número 1. Criterio número 2, desde el punto de vista neurológico y psicológico, ¿no? Usted puede revisar 500 estudios, búsquelos en Google Scholar ahorita, que dicen que por qué los niños no tienen la capacidad de tener relaciones sexuales. Primero, porque no tienen la corteza prefrontal completamente desarrollada, que es la encargada de la toma de decisiones y de razonar sobre lo que es correcto y lo que no. Eso se termina desarrollando aproximadamente a los 18 años, quizás un poco antes, quizás un poco después. Asimismo, el reconocido psicólogo Jorge Bruce afirmó que hasta cuando un niño tiene anatómicamente la capacidad de tener relaciones sexuales, es decir, está en la pubertad, y lo hace, se genera un efecto llamado efecto a posteriori, que lo que hace es que cuando asimilen lo que han hecho de más grandes, de mayores, busquen terapia en una gran cantidad de casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, libertad, hacer lo que a uno le da la gana sin dañar a otro. La pedofilia no encaja en este razonamiento. Tú estás teniendo relaciones sexuales con un niño y le estás haciendo daño, y eso está probado por la ciencia, que tanto le gusta a la contraparte utilizar como argumento, porque es un argumento irrefutable, podría decirse, ¿no? Por eso es que la pedofilia no tiene absolutamente nada que ver con estas causas, y proponerla es realmente un salto lógico y absurdo. Última pregunta para mi derecha. ¿Podría profundizar en el tema de lo que están vinculando con el neomarxismo cultural y activismo de género? ¿Qué medios usan para estas difusiones? Bueno, marxismo cultural o neomarxismo es el resultado de la crisis histórica, filosófica del marxismo clásico, que se encarna sobre todo en el pensamiento de Antonio Gramsci y de la Escuela de Frankfurt, que pasa de la lucha de clases a la lucha cultural, que es la de este tipo. Ellos están viendo, sobre todo en los años 50 y 60, desde Estados Unidos, que el obrero ya no les responde más y que ha sido absorbido por la burguesía. Entonces, cuando dicen tenemos que empezar a buscar nuevos sujetos de la revolución, es una extrema síntesis. Pero hablando sobre la pedofilia, que es algo que ha surgido y que tiene que ver con esto, a mí la verdad me llama la atención que en nuestras contrapartes no haya leído ni a Shulamit Firestone, ni a Hawke, ni a Kate Millett, en fin, muchas teóricas que no somos los señoritos los que afirmamos eso, son feministas de la tercera ola, que afirman que luego de la revolución del feminismo seremos tan libres sexualmente que incluso los niños podrán consentir. Simone de Beauvoir, bueno, que los niños serán tan libres de consentir las relaciones con los adultos en la medida en que sus órganos sexuales tengan cierto tamaño para que no se lastimen por el tamaño del miembro del adulto. Y todo esto, que parece muy teórico, ya se está haciendo carne. En Holanda nació un partido pedófilo que esgrime exactamente lo mismo que los ideólogos del género. La NAMBLA, fíjense, ustedes pueden ingresar, busquen NAMBLA por Google, fíjense los textos
Los marcos teóricos que utilizan son todos estos. En Alemania, en Holanda, el feminismo ha sacado solicitadas en favor de grupos pedófilos. En Argentina, Jorge Corsi, quien elaboró las leyes de género, se le encontró videos teniendo relaciones sexuales con menores y el tipo desde la cárcel dijo: todos estos cambios sexuales de acá a 10 años van a hacer que lo que yo hice y por lo cual yo estoy ahora preso sea normal. Es decir, esto no es algo que yo digo. De hecho, para mí también es completamente antinatural y aberrante la pedofilia, sin lugar a duda. Pero si nosotros deconstruimos la sexualidad afirmando que es simplemente un constructo de la cultura, ¿dónde quedan los límites para la sexualidad? Tenemos otro tipo de casos, la zoofilia que se legalizó en Canadá, ahora en Suecia se está pidiendo la legalización de la necrofilia, es decir, el sexo con los muertos, o incluso el incesto, que es el sexo con los familiares próximos. Insisto, lean la otra parte. A mí me encanta Ayn Rand, Hayek, Mises, etc. Y son mi marco teórico. Pero si nos quedamos en eso, podemos ser quinta columnista, como afirmó Herbert Marcuse. Última pregunta para mi izquierda. Si es que aceptan, ¿cómo ustedes trazan la diferencia entre los que promueven la causa de manera limpia y los que sí son marxistas? Pues si tanto apelan a la libertad para mantener su postura, ¿por qué no dejan libertad a los que piensan distinto? No sé la verdad de dónde habrá sacado la persona que hizo esa pregunta, que nosotros no toleramos a los que piensan distinto que nosotros. De hecho, yo misma, yo no iba a participar en este debate, a mí se me invitó porque se cayó un ponente, y cuando la FEPUC sacó un comunicado diciendo que se debería vetar este evento por un discurso del odio, yo activamente en redes sociales rechacé el comunicado de la FEPUC, porque yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de censura. Y es más, les dije a los de la FEPUC y a los que defendían que si ustedes les negaban la entrada a estas dos personas a este lugar, ellos iban a conseguir otro auditorio donde decir sus ideas y no íbamos a tener cómo debatirlas. Yo estoy absolutamente en desacuerdo con cualquier tipo de censura, sea la idea que sea, y totalmente de acuerdo con Agustín en que definir qué cosa es un discurso de odio y qué cosa no es algo sumamente peligroso. La persona que ha hecho esa pregunta definitivamente está hablando con un prejuicio que no sé bien de dónde lo ha sacado. Yo acá defiendo absolutamente el derecho que tienen Agustín y Nicolás de estar sentados hablando, si no, no estaría sentada acá hablando con ellos, no tiene ningún sentido, ¿no? Quería hacer una última precisión, bueno, yo la verdad es que comparto mucho la preocupación por la pedofilia que tiene el señor Nicolás. Le quiero pedir por favor que tenga después más cuidado con las organizaciones que los están invitando a Perú, porque están ligadas a un movimiento cuya cúpula fue acusada de abuso sexual a mayores, llamada el Sodalicio de Vida Cristiana. Entonces deberían ser un poco más coherentes. Gracias. Agradezco muchísimo, primero, la confianza que ha habido en ponerme aquí adelante. No he tenido que usar estas tarjetas, lo cual me hace, la verdad, muy feliz. En segundo lugar, tengo que agradecer a Agustín, a Diana, a Nicolás y a Pablo, porque han mantenido las formas elementales de una sociedad democrática y liberal al discutir sanamente cosas que a veces no es fácil discutir, pero que lo han hecho de buena fe, y eso es lo más importante. Agradezco a Pablo por, permítanme decirlo así, por atreverse a ser el anfitrión de este debate, que a veces no es tan fácil hacer algunas cosas, y les agradezco a ustedes por haber sido tan buena audiencia. Gracias. Como podemos ver, los marxistas culturales no tuvieron ningún mejor argumento que simplemente sacar a la luz supuestos trapos, ¿no? Como el tema del sodalicio, guardado para el final, por supuesto. Serán sinvergüenzas. Gracias por vernos. Vamos al para arriba.